de mis clases online, así le doy a mis alumnos. Obvio que le dije que sí. Cuando anoche me mandó el mensaje y me dijo la cantidad de gente que se había inscrito, me puse un poco nerviosa porque me dijo, tranqui, es una charla informal entre nosotras. Así que bueno, voy a seguir con ese espíritu, una charla informal, pero bueno, lo que pueda ayudar y las preguntas que manden en todo lo que pueda las voy a ir respondiendo. Y como me dijo Anita, era un poco contar quizás la experiencia mía de acá. Yo creo que ha sido, miro para atrás y cuando Anita dijo 18, 19 años, no puedo creer que ha pasado tanto tiempo. He tenido la suerte de trabajar con empresas que han sido todas increíbles y creo que han ayudado a que me den la experiencia que hoy puedo tener y bueno, y seguir haciendo algo que realmente, como todos a veces en los trabajos que tenemos, nos encanta, a veces lo odiamos, a veces estamos felices y a veces no, pero en general he tenido una re buena experiencia. Todavía sigo haciendo algo que me encanta, trabajando en una industria que es muy linda. Y más que nada me ha tocado hacer algo que sin querer uno pasa a hacer, lo que es ser embajador de su país, y yo que soy una fan, pero total, y tengo un amor muy grande por Argentina, es una responsabilidad muy grande. Entonces hacer eso de la mano del vino y de repente uno se da cuenta del país enorme que tenemos, y en todo sentido lo digo, el país enorme, a pesar de todas las dificultades que tiene. Así que nada, ha sido, qué sé yo, contar un poco la experiencia. Quizás cuando Anita me dijo, no piensa, no, pero si no tengo tanta experiencia, pero con todos los años que uno va haciendo, se empieza a hacer el trabajo normal de uno, pero empezás a aprender un poco más de las cosas que pueden hacer y sin darse cuenta, sí, te entendés un poco más el consumidor y todo se hace un poco más fácil y más claro y más, creo que todo empieza como a cerrar y a tener sentido. Como dice Anita, yo empecé, creo que en un puesto más junior que se podía tener, fue en Santa Rita, fue hacer una pasantía en Chile, y creo que era asistente del equipo de exportaciones. Siempre le digo a mi jefe que me contrató, que fue Andrés Barros, que fue quien después me mandó a Europa, que fue uno de sus riesgos más grandes, pero que todavía se lo agradezco y también le echo la culpa porque es por él que estoy acá. Pero con eso empecé a aprender mucho, y fue súper interesante para mí empezar en Chile, porque bueno, qué sé yo, en ese momento en lo que era exportaciones creo que Chile estaba mucho más adelantado, y bueno, yo también mi sueño siempre era viajar, creo que un poco de sentido lo que quería estudiar, porque yo dije, ¿qué es lo que me va a ayudar siendo Argentina, que es un país que sabemos que siempre va para arriba y para abajo? ¿Con qué puedo viajar? Y pensé, ok, entrar en la área de exportaciones de una bodega y con eso voy a viajar. Y fue como que unir dos cosas que a mí me encantaba, era trabajar en el vino, algo que como dijo Anita está muy linkado a mi familia, pero a la vez con lo que era viajar y conocer el mundo. A mí siempre me llamó mucho la atención a aprender de gente de distintas culturas, y bueno, qué manera mejor de hacerlo que a través del vino. Así que cuando me ofrecieron venir a Europa la primera vez, fue como que, vamos a viajar, vamos a una aventura. Y nunca me imaginé que iba a terminar siendo casi mi vida de este lado. Para hablar, creo que lo que a mí más me interesó cuando vine fue que nosotros venimos de un país que nosotros crecemos con el vino. El vino es parte de nuestra vida en Argentina, especialmente si sos de Mendoza. Me acordaba, es parte de nuestra historia, es nuestra cultura. Claro, cuando vos vas los viajes del colegio, me acuerdo cuando eras chico, todos íbamos a una bodega, todos sabemos lo que es caminar entre las viñas, sabes lo que. Y de repente llegás acá y bueno, todos conocemos, pues eso, obviamente, Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, todo. Yo me acuerdo empezar a las primeras ferias que me tocó ir cuando llegué a Europa, y de repente te das cuenta qué chiquititos que éramos en el mundo del vino, que en realidad cuando estás acá, casi todo lo que la gente toma es más que nada, bueno, España, Francia, Italia son gigantes, y de repente te decían, qué sé yo, ¿qué tenés porque a mí me gusta tomar Rioja, ¿qué tenés que se parece a un Rioja? Y yo en mi vida había tomado Rioja, porque nosotros tomamos lo que tenemos. Pero de repente te das cuenta que en el fondo es una cultura y que el vino va atado a miles de cosas más, y que empezás a contar del país, de la región, de la comida, y empieza a saltar el tango, obviamente el fútbol y los que saben del polo, y en el fondo terminás hablando de todo lo que va alrededor del vino, y eso fue lo que a mí me fue como enganchando y enamorando mucho más con lo que yo hacía, pero me puso en un desafío enorme, que fue para mí decir, ok, yo tengo que empezar a aprender
las conductas de esta gente, qué es lo que ellos toman, cuándo toman, porque en el fondo es muy distinto a nuestra cultura y es muy diferente. Y te hago esta pregunta, vos cuando vos empezás a ir a tus ferias internacionales y a tratar con los distribuidores, que son el nexo con el consumidor directo, vos también decimos, nosotros viviendo acá decimos, bueno, Argentina, Mendoza, Malbec, y es como vos decís, no somos tan grandes después y hay mucha competencia a nivel mundial, hay muchos países productores de excelente calidad de vinos. ¿Y cómo empezaste a conocer el gusto de ese consumidor? Porque también hay que empezar a conocerlo para saber qué es lo que le podés vender. Empezás a conocer, sí, un poco el gusto y ahí es cuando empezás a conocer y empezás a dividir un poco por mercados y empezás a entender las culturas y el approach que tienen ellos al momento de tomar, cuándo toman y por qué toman. Empezás a entender, por ejemplo, qué importante es, si estás en el Reino Unido, la cultura del pub, los vinos que toman. Y que el Reino Unido es, sin duda alguna, un mercado que da tendencias a lo que se va a tomar. O sea, Prosecco explotó en el Reino Unido y se expandió a lo que es hoy Prosecco en el resto del mundo, porque empezó con esa tendencia, algo fresco que era, digamos, parecido a un champagne, pero a la mitad del precio, y te daba ese estar parado en un bar con ese vaso, era como que si estuvieras tomando champagne, un poco más dulce y más fácil de tomar. Entonces, fue empezar a entender un poco más la cultura de los distintos países y ahí entender qué es lo que se iba tomando. Obviamente, como empezás a pensar, quizás uno empieza a tener más conexión no con países productores, o sea, yo muy pocas veces o vendés muy poco en lo que es España, Italia o Francia. Claro. Pero tenés que entender esos países y esa cultura porque, como te digo, ellos también te transmiten eso. Empezás a entender que acá, obviamente, en el Reino Unido es una tendencia muy grande a tomar vinos del viejo mundo, hay un link muy grande, por supuesto, con los vinos franceses, más que nada, españoles e italianos, por varias razones, porque es lo que tenían cerca, porque lo que tienen, pero además es una cuestión de costo. Hasta el principio de este año éramos todos parte de lo que es la Unión Europea, o sea que cero impuestos, era mucho más fácil y entonces llegaba mucho más. Era mucho más accesible aparte, por más de que capaz era más innovador tener una bodega argentina, pero a nivel costos nosotros, bueno, no vamos a entrar en temas de política, ni de arancelaria, ni de nada de eso, pero a nivel costos, obviamente que siempre vamos un paso atrás, me parece, ¿no? Sí, a ver, sí, ¿qué pasa? Yo me acuerdo, hay una cosa que yo siempre la veo para atrás y siempre digo, fue quizás un gran problema, pero en el fondo benefició a Argentina. ¿Cuál fue? Por ejemplo, trabajando años con Chile, representando bodegas chilenas. Chile es, hoy en el Reino Unido, sigue siendo muy grande en todo lo que es supermercados, retailers, el off-trade, ¿sí? Porque logran llegar con muy buenos precios y son productores de grandes volúmenes. Bueno, yo trabajé con Concha y Toro. ¿Quién hay más grande que Concha y Toro, sí? Pueden llegar a hacer esos super deals, ese volumen de producción que tienen y a ese nivel de costo, con una economía que siempre ha sido tan estable que les permite hacer esas producciones también y te permite hacer esos desarrollos y llegar al mercado. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Concha y Toro y teníamos Trivento, que hoy veo Trivento y me da un orgullo enorme porque veo que es gigante. Cuando yo trabajaba en Trivento nos costaba un montón. Y era ese tema que, claro, con la mentalidad chilena a veces tratar de hacer lo mismo en Argentina era imposible, porque con la volatilidad de la economía y todo era imposible pensar en esa proyección. Entonces nosotros nunca llegábamos a hacer yo me acuerdo quizás estos 15 años atrás, que era, me acuerdo, el famoso 2x3 y todo eso, que ya casi no se hace, pero Argentina nunca llegaba, y me acuerdo que veíamos una marca argentina y duraba un año y después desaparecía porque a largo plazo la proyección y con los costos por la inflación o por distintas razones nunca nos daba. Yo creo que fue, como le dice, un beneficio disfrazado, en disguise, porque lo que logró es que Argentina siempre nos terminamos posicionando en precios un poquitito más altos. Entonces el precio promedio siempre quedó más arriba que Chile. Y lo otro que logró para Argentina fue que, quieramos o no, nosotros fuimos a pelear más lo que es el on-trade. Y ahí es donde para mí siempre entra, uno no solo vende una botella de vino, sino que vendes todo tu país, vendes tu cultura. La cultura. Entonces, a mí me pasaba también, tener que representar Chile es increíble, es un país lindísimo y yo le agradezco la mitad de mi carrera a Chile. Pero la realidad es que Argentina tiene ese no sé qué que la gente se enamora. Entonces, cuando
Estás hablando de Argentina, tiene, o sea, muy simple, ¿cuántos restaurantes chilenos hay en Londres? ¿Y cuántos restaurantes argentinos? Entonces, Argentina empezó a posicionarse de esa manera. Perdón, Inés, porque capaz que la mitad no lo sabemos. ¿Cuántos restaurantes chilenos hay Bueno, en a lo Londres que y voy, cuántos casi argentinos? ninguno, y de Argentina tenés hasta una de las cadenas más famosas como es Gaucho. Pero ¿qué nos Gaucho, pasa? ajá. Nosotros teníamos una variedad como la del Malbec, que creo que Argentina hizo una campaña increíble con eso. Increíble con el Día Internacional del Malbec. Increíble. No solo, ojo, el Día Internacional del Malbec no tiene muchos años. Mucho atrás empezó esta historia del Malbec. El Malbec es un vino que es súper, bueno, ustedes como enólogos lo saben mejor que yo siempre digo, el Malbec tiene esa flexibilidad que puede tener tantos estilos distintos y que podés contar tanta historia de un lugar sí, de un lugar, de cómo producir un vino con una sola variedad. Tiene otra cosa también súper interesante que cuando se la contás mucho a los franceses, se quedan a veces no tanto ellos, pero de otros lugares, es ese link súper interesante con Francia. Esa variedad que ellos en Bordeaux mismo era la que hace años escondían, era la que... Sí, la mala boca, el mal pico. El Malbush. Entonces, de repente el Malbec tiene esto y algo que para mí siempre es súper importante y que de mis años de marketing también hizo siempre mucha insistencia, es que es súper fácil de pronunciar. Entonces, cuando tenés esas cosas también, pesa mucho. Creo que todos tenemos que pensar que, lo digo siempre cuando armamos marcas, a veces nos entusiasmamos con nombres y con cosas. Piensen cómo se pronuncia en otros idiomas, porque eso es súper importante para que pegue y para que te ayude a tirarle y seguir para adelante. Pero bueno, yo creo que eso, creo que lo que es Argentina como país, como cultura, lo que representamos, me lo han preguntado miles de veces y siempre me lo preguntan viviendo en el Reino Unido, viviendo en Inglaterra. Nada, ser argentina es difícil, nunca me ha pasado nada, nunca me han dicho nada. Si alguna vez me han dicho algo es por el fútbol, obviamente, más que las Malvinas, pero adoran el país y adoran el Malbec. Es un país que, especialmente hacia el Reino Unido, les encanta. Tiene un... Y entonces a la hora de buscar variedades, a la hora de buscar bodegas, sí, buscan Argentina, buscan Mendoza, buscan Malbec, o ya empiezan a buscar otro porque Malbec sí, nosotros vamos como variedad emblema, generalmente todas las órdenes de compra de las bodegas, la mayor cantidad de variedad que venden es Malbec, pero ¿hay algo más atrás del Malbec de Argentina, de Mendoza? ¿Se vende algo más? Sí, y eso es lo que tiene Argentina interesante y que lo que te decía también que tiene la posibilidad de que cuando, creo que compradores y todo más, cuando tenés un posicionamiento un poco más distinto, que también tenés ese posicionamiento de un montón de bodegas chiquititas, boutiques, de Argentina que han tenido una explosión muy grande en los últimos años, y una nueva ola de enólogos mucho más jóvenes que son mucho más aventureros y que te traen una parte muy atractiva de Argentina que también están descubriendo variedades distintas o variedades más antiguas que las están trayendo como la Bonarda. Veo mucho Cabernet Franc, Tempranillo a veces. Acabamos de comprar en casa un Albariño. Cosas que son conocidas en Europa y que la gente está súper interesada. Pero yo creo que también mucha esa llegada es porque, ok, el otro día me preguntaban, ¿pensás que Malbec se saturó? Malbec siempre va a ser nuestro caballito de batalla, creo, y es el que nos abre las puertas. Pero ahora nos ha abierto la puerta a la conversación, y no ahora, ya hace un par de años pasa, a mostrar y a ver otras cosas súper interesantes que hace Argentina. También y ahí es cuando empezás a hacer la división de qué consumidor querés hablar. Si vos te quedás en el consumidor más general, los que compran más que nada en los supermercados, que tienen un presupuesto, esa gente feliz y se va a quedar con la idea que es Malbec y de ahí lo relacionan con Argentina. Cuando te vas a un consumidor más específico, que es un poquitito más arriba, y eso ha sido algo que también ha sido súper interesante que ha pasado con todo esto de la pandemia, cuando cambias tu modalidad de compra. Obviamente, como está pasando en todos los países, todo lo que es online ha explotado. Todos lo pasamos por una cuestión de facilidad. Y en el online, lo que se ve hace muchos años acá en un país donde está mucho más maduro es que hace ya tiempo que venimos viendo que los consumidores que compran online pasan más tiempo buscando, leyendo, investigando. Cuando los enganchas en un website, quieren ver más, quieren leer más, quieren entender más. Y son más aventureros en lo que compran. Exigentes a la hora de consumir también, ¿no? Exigentes a la hora de consumir, pero se van a... Ok, si yo ya compré y probé que Malbec de Argentina y de esta bodega y de esta zona es bueno, mira, tienen un Cabernet Franc. Lo voy a probar. Mira vos, un Chardonnay acá.
un Pinot Noir, Patagonia, Argentina, probemos. Y te das cuenta que empiezan a llenar su canasta con un par de cosas más interesantes y empiezan a gastar un poquito más. Y entonces, eso es lo que nos ha pasado. Ahora, estamos hablando con un porcentaje menor de consumidores que tienen ¿cómo se dice? Un disposable income más grande, tienen más para gastar y que les interesa más. En ese y sentido. te hago una pregunta, Inés, y en el Reino Unido, ¿qué prefieren más a veces, los tintos, los blancos? Porque vos recién decías de cuando salen de las oficinas o en los pubs, ¿y ahí qué consumen? Porque vos también explicaste un poquito más, algo más fresco, más espumoso, más espumante. ¿Qué consumen además? Acá cuando mirás lo que es el tipo de consumidores, lo interesante que ha pasado en los últimos años es que cuando mirás el sector vino solamente, quien consume más son mujeres. Y está bastante cerca lo que es tintos y blancos, y ahí te da la explicación porque cuando tenés mujeres generalmente se tiran más a tomar lo que son vinos blancos. Eso tiene un fuerte peso. Pero está bastante dividido y es muy estacionalidad también. O sea, acá tenés, obviamente, empieza la época del verano y todo el mundo toma rosé, y es súper importante. Llega el otoño y ya esa relación con la comida y te empiezan a contar un poco más y empiezas a tomar más los tintos más pesados y un poco más de eso. Pero lo bueno que tiene también es, como yo te decía eso del Malbec, que el Malbec pasa a ser una de esas variedades que tienen durante todo el año. O sea, es claro, un más que siempre van a tener ahí. De los asados, como asados de ellos, barbecue, como le dicen acá, toman mucho el Malbec también para eso. Pero sí, está bastante, y lo busqué para tenerte más o menos los datos, porque seguro que me ibas a preguntar algo así, y es bastante igual, digamos, lo que es la separación en el Reino Unido entre lo que es el consumo de vinos blancos y tintos. Y cuando empezás a mirar un poco en detalle, entendés qué es eso, porque en los últimos años ha crecido mucho el consumo, digamos, de las mujeres que han pasado a tomar vino. Y te hago otra pregunta, porque ahora cuando vos como Expo Manager te topaste con una realidad desde principio de año, básicamente, muy distinta, que ha cambiado el mundo, básicamente. Vos como vendedora o como Expo Manager, que ibas a ir a las ferias, ibas a viajar, ¿cómo te reestructuraste con todo este tema de la pandemia, del COVID? ¿Cómo relacionás? Porque es muy importante, yo creo, la relación, cuando uno tiene una relación directa con ese distribuidor y que le explica, como vos decís, la cultura, el proceso de elaboración, la variedad, el terroir, y cuando estás con él y lo vendés, o en una feria, o en una comida, o ¿cómo se reestructuraron todos ustedes para salir a vender, ¿no? Porque ahora hay que salir a vender todo lo que tenemos. Sí. Bueno, a mí me pasó algo muy interesante, que yo recién empecé a trabajar con Luigi Bosca a fines de abril. O sea, yo empecé en el medio de la pandemia y del lockdown. Yo estaba en Escocia, estuve trabajando por 2 años con Distel, como un grupo sudafricano, y cuando mis últimas semanas trabajando con Distel fueron bastante complicadas, porque ya veíamos que el lockdown se veían, y fue un poco triste también porque Sudáfrica, comparado con Argentina, Sudáfrica como país no tiene la industria vitivinícola como industria esencial. Entonces, imagínense que esto eso, y de repente les pusieron o sea, cerraron todo, el país entró en lockdown, incluida la industria vitivinícola. O sea, no podían hacer ningún movimiento relacionado a la venta o producción de alcohol. Decidieron que no. Entonces, mis últimas semanas con ellos fue un poco difícil, y era como una mezcla de cosas y sentimientos, porque yo sabía que sabía que iba a empezar a trabajar con Argentina. No sabía cómo iba a empezar a trabajar con Argentina, porque yo estaba en Escocia, ni siquiera en mi casa, no tenía ni computadora, ni teléfono, ni nada. No conocía a nadie. Obviamente, me junté un par de veces con Alberto Arizu y con Gustavo Rodat, que es mi jefe, pero el resto de la bodega no conocía a nadie. De casualidad conozco a uno de los distribuidores con los que trabajamos, pero nada más. Así que creo que como todos un gran desafío. Un desafío, pero es respirar hondo, agradecer que uno tiene trabajo, y dije, bueno, es uno más. Creo que en estos 18 años no es el primer desafío extraño o distinto que me pasa, y lo tomo como... Y aparte volver a trabajar con Argentina, porque hacía mucho que vos no estabas trabajando con vinos argentinos.
Bueno, si me pongo a mirar en detalle, es la primera vez que yo Es la trabajo. primera, claro, es la primera, No, porque todo lo demás, o Chile o Sudáfrica. así que, por eso te digo, ha sido súper interesante y creo que lo que me ha pasado, bueno, en estos últimos meses he tenido que conocer a todos mis distribuidores, a todos mis contactos en Europa de esta manera. Creo que tenemos muchísima suerte y lo pienso, cuando yo me mudé a Europa no existía WhatsApp, no existía Instagram, no existía Facebook, no existía nada. Yo tenía mi viejo Nokia y poder hablar con mis padres era una aventura y pienso si esto nos hubiera agarrado hasta 15 años, no sé qué hubiera. Hoy por hoy fue digamos, sí, fue empezar a romper esas barreras y decir no importa y llamo y poner una cámara y una sonrisa y hola, ¿qué tal? Y presentarse. Y sí, ¿qué me falta? El hecho de poder viajar, que yo estaba acostumbrada a viajar mucho, yo viajaba los últimos 2 años, cada semana 2 o 3 días estaba viajando, pasaba mucho tiempo en Alemania, en Suecia, Finlandia, Holanda, y cuando eso es importante y yo creo que nos falta el hecho de esa relación de sentarte en la misma mesa, de compartir, de poder quizás sentarte a almorzar, probar los vinos. Eh, Porque eso es... aparte, cuando vos vendés tus vinos, lo hablaba el otro día con otro chico que también trabaja en comercio exterior, el distribuidor no te va a engañar cuando prueba tu copa. Cuando prueba tu vino y vos le ves la cara, ahí te vas a dar cuenta si le gusta o no le gusta. Sí. Es fundamental, y eso nos pasa a nosotros en las degustaciones o cuando probamos los vinos, hacemos la degustación en las bodegas, uno a veces es muy expresivo y te das cuenta cuando a alguien le gusta o no le gusta el vino, por más de que seas profesional en eso, ¿no? Sí, no, es tal cual. La primera impresión es re importante ese contacto. Es re importante en todo sentido, porque aparte, como te digo, siempre, obviamente, lo que está en el vaso, lo que va dentro de la botella es lo fundamental. Yo, o sea, confío y voy a ser sincera, hasta yo misma por toda esta situación todavía no he podido probar todos los vinos de Luigi Bosca. Pero obviamente que cuando vos los estás vendiendo vas con toda la conversación y es como hablábamos antes, mucho más también de lo que vendés. Lo fundamental es eso. Aparte te sentás con gente que seguramente está en Argentina, entonces la conversación es más fácil cuando puedes explicar zonas, cuando explicas el terroir, cuando puedes explicar años especiales, con condiciones especiales que ha tenido ese año, que pueden haber entendido porque quizás estuvieron ese año y entienden que ese año hubo más calor, más lluvia. Cuando explicamos altura, cuando explicamos todo ese tipo de cosas tan particulares de Argentina, es mucho más fácil porque la conversación fluye más. Yo creo y una pregunta ahí relacionada con lo que vos hablas de los distintos años que nos pasan, que todas las vendimias para los enólogos son nuevos desafíos y son nuevas añadas, son nuevas elaboraciones, son nuevos estilos de vino. ¿Qué se está buscando hoy más? Vinos con más fáciles de tomar, menos graduación alcohólica, menos roble. ¿Qué es lo que se busca hoy por hoy en el Reino Unido, por ejemplo, o en Holanda, en Alemania? ¿Qué es lo que están buscando? A ver, Alemania yo siempre digo es un mercado súper particular. Los 2 últimos años que pude trabajar ahí aprendí un montón. Yo hace mucho que no trabajaba en Alemania y bueno, es entender, es un mundo totalmente aparte y distinto de lo que yo puedo ver acá en el Reino Unido. Alemania vende, el 95% de los vinos que se venden son alemanes, a un precio promedio de quizás ni siquiera 2 euros. Y cuando ves eso, entendés la cultura alemana y decís, sí, ok, tiene sentido. Los alemanes no les gusta gastar, es realidad en ese sentido. Pero, o sea que ahí vas entendiendo un poco, bueno, qué vino van a tomar en Alemania, qué estilos, qué tipo de cosas. Cuando buscas un poco más, creo que el Reino Unido, de vuelta, tenés ese consumidor que va a ser un poco más explorado. En general, si yo te voy a decir, cuando nos fijamos, nos vamos a tener que fijar, como te digo, el fuerte que es el off-trade, el supermercado, que es donde se vende el volumen más grande. En general, la gente va a buscar algo que sea fácil de tomar, aunque sea un Malbec, que tenga ciertas características que lo identifiquen como un Malbec. En el momento en que empezamos a súper complicarlo, que le empezás a poner súper un montón de madera o que le empezás, vas a empezar a buscar un consumidor que quiere algo un poco más distinto y que quiere buscar algo más específico. Pero si le querés pegar digamos, al grosso, a la gran cantidad, vas a buscar eso que es... La base de la pirámide, básicamente. Siempre digo, quizás a veces nosotros, como trabajamos en la industria, empezamos a hablar con un idioma a una altura de acá y nos olvidamos que nosotros le estamos vendiendo a una mayoría del consumidor que está
3 pasos más abajo, ¿sí? O 10 más abajo. Ellos quieren un buen vino a un buen precio y que lo primero que te van a preguntar no es qué madera, cuántos meses. Dale, te va a preguntar, nada más. ¿Con qué lo como? Claro. ¿Me entendés? Y de repente ahora con toda esta tendencia que tenemos un montón, se nota mucho ok, voy a gastar un poquitito más, voy a tomar menos por semana. Todo eso un poco se fue a cualquier lado con el lockdown porque ha subido de vuelta el consumo de alcohol impresionante en este país. Esa era una pregunta que te quería hacer. Ahora con todo este tema de la pandemia, bueno, ustedes también han estado mucho tiempo en cuarentena. Acá en Mendoza, sobre todo, se activó mucho la venta online, como vos dijiste. Hay que encontrarle la vuelta para vender. La gente está mucho más en casa, por supuesto, entonces antes capaz que no podíamos ni almorzar o almorzábamos más rápido y no podíamos tomar vino y todas esas costumbres se fueron. Antes, cuando éramos chicas, todos almorzábamos en casa y nuestros padres tomaban su copa de vino. Y bueno, todo se fue evolucionando para que el horario corrido nos saque esa cultura. Ahora, por ejemplo, en el Reino Unido, aumentó con esto de la pandemia que la gente está más en casa, que se puede abrir una copita de vino y seguir trabajando en casa y después tomarse otra a la noche. Sí, aumentó. Fue impresionante acá, lo ves así. Es un país que de por sí es un país, una cultura muy, muy relacionada a lo que es el tomar. O sea, cuando llegas acá te das cuenta que el consumo per cápita es grande. O sea, cuando incluís todo, cervezas, spirits. Destilados, sí. Pero sí, ¿qué es lo que pasó acá y que fue mucho y que lo reportaban, lo podías ver en las noticias, pero también cuando empezás a hablar con la gente, ese mismo tema, más que nada decir a la noche, porque ya que estabas en tu casa, no puedes salir, era como que todo, malas noticias por todos lados, entonces sí, me voy a abrir una botella, que quizás a veces no lo hacían, pero era una botella todas las noches, porque total, no tengo que manejar, no tengo que ir a ningún lado, voy a cocinarme, la gente empezó a cocinar un poco más en casa. Acá la cultura de salir a comer afuera es muy grande también, entonces el hecho de estar en casa, tener que cocinar, el hecho empezó a subir un poco más ese consumo y lo que la gente empezó a hacer también, que se notó mucho, fue el gastar un poquito más. Ya que no puedo salir a comer, ya que no puedo tener tantos otros gustos que me quiero dar. Que gastaban cotidianamente, invierten en eso. Sí, voy a gastar un poco más. Yo me acuerdo que fue súper interesante, o sea, cuando empezamos a ir al supermercado, obviamente después del pánico del papel higiénico, que creo que pasó en todos los lugares del mundo, yo me acuerdo de donde yo estaba en Escocia, fue increíble ver, y también ahí empezás a entender las regiones y qué se toma por regiones. La primera semana fuimos y no quedaba nada de cerveza, nada, pero nada, cerveza, se había ido todo, quedaba sí algunas cajas de Corona, desgraciadamente, pobre Corona, pero a la semana siguiente pasó con los vinos y fue mucho más seguro, o sea, una vez que pusieron vuelta a la cerveza, lo que bajaba muy rápido eran los vinos, y veíamos cuando íbamos a comprar nosotros, lo que bajaba mucho de los vinos eran los vinos que generalmente uno diría si el precio promedio en un supermercado lo que compran acá es 5,50, ese es el típico del precio promedio para comprar eso. Subió, veíamos que los vinos que estaban a 8 o hasta 9 eran los que generalmente iban desapareciendo. Y ahí o sea, sí. Se gastaban un poco más por el hecho de tener un poco más, porque no habían Quizás acá no piensan por el hecho de tener un poco más. Quizás acá es, imagínate que es una mentalidad tan distinta. Es el hecho de que si no puedo hacer ninguna otra cosa, si no puedo ir al pub 2 veces por semana a juntarme con mis amigos, entonces me voy a comprar una buena botella de vino. Acá pasó lo mismo y encontramos la vuelta a las vinotecas y las bodegas, toda la parte online que la tenían un poco descuidada y se vio todo eso de nada, que te lo traían a tu casa, que podías gastar un poco más, que te traían una caja combinada capaz con distintas variedades, con distintas bodegas. Las bodegas salieron a hacer muchos descuentos también, entonces a la vez también competían con vinotecas, te llegaban promociones desde la misma bodega que capaz que antes no la hubieses tenido esa promoción. Entonces se vio también como ese nicho que se tenía que cuidar un poco más y se vio ahora y se aumentó el consumo.
Y Sí. también lo que yo te quería preguntar, Inés, que acá también está haciendo mucho ruido, sobre todo para los nuevos enólogos y estos chicos que yo soy profesora y que van a ser futuros licenciados. Todo el tema de la sustentabilidad, todo el tema de Importante. los vinos naturales, los vinos biodinámicos, los vinos veganos. ¿Se habla de eso? ¿Es realmente así como se... Sí, a ver, ahora, ok. Sí, tiene mucho peso. Tiene mucho peso y de vuelta, también pensando un poco en los mercados en los que uno lo ve, en los países nórdicos son súper pro de todo ese tipo de cosas, siempre como digo, los nórdicos están mucho más avanzados que todos nosotros en todo sentido. Para ellos hace mucho tiempo todo lo que es orgánico, vegan, historia sustentable que puedas contar, ya sea a través de fair trade o cualquiera de ese tipo de cosas que les puedas incorporar para demostrar algo en el vino, te da una, bueno, especialmente en Escandinavia, donde todos los países son monopólicos, que cuando entras, o sea, significa que solo puedes comprar los vinos, lo que sea, no existen, no están en el supermercado, son tiendas manejadas por el gobierno, donde no puedes hacer ningún tipo de promoción para el vino, y entras y todos los vinos son iguales, de repente siendo orgánico, siendo vegan, todo eso te da una línea de otro color que te agrega, que te hace resaltar un poco más. Pero son consumidores que entienden un poco más ese concepto y lo buscan, ¿sí? Eh, Creo que los más fáciles de explicar y de lo que la gente entiende más, de vuelta, si vas al grupo grande de consumidor, es el tema orgánico y el tema vegano, ¿sí? Cuando vas a los vinos naturales, biodinámicos, esto de vuelta estás pensando en un consumidor con el que te vas a sentar a conversar, con que está interesado porque es alguien que pasó cierto tiempo tratando o sea, ya tiene un cierta madurez en lo que es el conocimiento de vino, que llegó a entender que hay vinos naturales, vinos biodinámicos y eso, y que quiere entender un poco más. Si vamos a hablar de vuelta al grupo grande, al supermercado, orgánico, vegan, y pega, porque encima va de la mano con esa tendencia de ser saludable y ser vegetarianos, veganos y todo eso que acá es muy grande y que tiene mucho empuje. Entonces, Y por ejemplo, Ine, y por ejemplo también el tema acá preguntan el vino en lata, si sí, realmente acá se está haciendo ruido, está empezando, sobre todo sí, con unos blancos dulces, una bodega muy conocida, muy grande, los vinos en lata o con el screw cap, por ejemplo, ¿cómo lo manejan? Porque sigue también un poco la filosofía, capaz que si estás con screw cap no es un vino de alta categoría o de calidad más elevada. ¿Cómo lo manejan ahí? a ver, Sobre todo a la hora de venderlo, ¿no? el tema Screwcap acá no es, ni te lo cuestionan, no es un tema. Yo trabajé con Cloud Bay muchos años de Nueva Zelanda, que son los pioneros y son los que quizás pusieron en el mapa a Nueva Zelanda en el tema Sauvignon Blanc. Sí, ellos creo que fueron los que empujaron y llevaron el país y la industria vitivinícola en Nueva Zelanda. Bueno, todos los vinos de Cloudy Bay con un precio promedio de 25 pounds son con Screwcap. Y no hay Ajá, cuestión mira. de la calidad de los vinos. Y Nueva Zelanda como país fue muy pionero en eso también. Como industria ellos empujan mucho a demostrarte que no necesitas el corto para demostrar calidad. Creo que de vuelta el mercado, Europa, pero el Reino Unido es un mercado súper maduro en ese sentido. O sea que el tema de cuestionarte si va con corto o va con, ya no va por ahí. El vino en lata es súper interesante, es algo que empezamos a ver acá hace 2 años más o menos. Bueno, empezamos también yo a investigar mucho cuando estaba con el se busca mucho porque obviamente está creciendo, a ver, yo me acuerdo hace 6 años atrás cuando empezaron a hablarte de los millennials, y yo decía, bueno, cuando todo tenía que ser para los millennials. En esa época yo trabajaba para sí, y obviamente para los que venden champagne o vodka era importante tratar de llegar al millennial. Yo que representaba los vinos, yo veía que los millennials todavía no enganchaban con el vino, estaban tomando todavía cerveza u otro tipo de cosas que con el vino no. Cuando empezamos a adelantarnos hoy, los millennials tienen, son más grandes, han crecido, tienen más plata para gastar, pero siguen con ese sector innovador que es súper interesante. Y para los tipos de programas que hacen y modalidad de vida que tienen, el vino en lata es súper conveniente. Si pensás, es primero por varias razones.
el factor de que lo puedes guardar en la heladera, es un vaso quizás, un vaso y medio, o sea que controla un poco la cantidad que vos podés tomar. Buscan cosas con alcohol más bajo, como decías vos, es un poco más dulce, engancha mucho con una generación un poco más joven, y le empieza a hacer también un poco de competencia, que es donde el vino se estaba quedando atrás, donde acá tenemos una innovación muy grande en todo lo que son las craft beers y las sidras, que vienen súper súper atractivo, con una historia súper cool, y el vino nos estábamos quedando un poco atrás, como diciendo, ok, ¿qué más tenés para...? Creo que el vino en lata nos ha dado un poco eso, esa innovación y ese atractivo al consumidor un poco más joven. Al consumidor, más fácil de tomar, tomás una latita y seguís y haces competencia con otro. Acá me preguntan sobre los espumantes en cuanto al consumo en el Reino Unido. ¿Cómo? Bueno, deben tener muchos espumantes de Francia, supongo, ¿no? De ahí de la zona. Bueno, acá el Reino Unido es el consumidor más grande de champagne del mundo. O sea, es el mercado número uno para Francia en ese sentido, para el sector champagne es el número uno. Con esa consecuencia de, como te explicaba antes, por eso el Prosecco también pegó tanto acá. El Prosecco era a mitad de camino de lo aspiracional que es el champagne, llegar a estar en un, no sé, en un restaurante, en un bar, en lo que sea, con una copa de champagne es posición, o sea, te da cierto estatus. Entonces, de repente, cuando tienes algo que está en la mitad, y el Prosecco fue el que abrió esas puertas. Hoy por hoy la gente acá, de vuelta, cuando vos empezás a hablar, sí hay espacio para el sparkling wine. Yo creo que todavía hay muchísimo para hacer ahí. De vuelta, es Argentina y que saben, yo creo que también hay mucho más que podemos explorar que con los sparkling rosé. Prosecco recién acaba de sacar el dios donde pueden hacer Prosecco rosé. Hasta antes el Prosecco no era rosé, era solo de vino de variedades blancas. Claro, entonces ahí yo creo que había más un espacio para el rosé, para hacer algo, y si vos pensás que tenemos rosé y Malbec, de vuelta, ustedes son los enólogos, es el desafío para ustedes, yo después tengo que vender. Pero yo creo que hay ahí un lugar interesante para hacer algo bueno con una variedad que ya es muy conocida, que a la gente joven le gusta, que es el Malbec, y que podemos hacer mucho más en lo que es sparkling rosé de Malbec para empujar. Lo mismo con un rosé de Malbec, creo que Argentina todavía... Está medio en los rosés, como que ya muchas bodegas lo tienen por la forma de elaborar, capaz que es fácil de elaborar, ¿no? Sí. Lo hace. Pero como que es más para atrás, ¿no? Lo dejan un poquito más descuidado, me parece. Creo que de vuelta va por la cultura. Yo me acuerdo en Argentina cuando nosotros tomamos un vino rosé. O sea, un vino rosé era como que vas a tomar eso, es un vino barato. Te das cuenta que no, que hay rosés increíbles, a mí me encanta el rosé, el verano no, y de vuelta lo que tiene a veces que la mayoría de las veces tiene un poquito menos de alcohol, entonces claro, para una tarde de verano que te sentás es lo mejor, fresquito, una botella de rosé es ideal. Lo que es súper importante y lo que acá el consumidor busca mucho en rosé es el color, y que había ahí a veces con los vinos de Latinoamérica en general, Chile y Argentina, se van a un color muy oscuro, y acá buscan ese típico rosé de Provence que es más... Esa piel de cebolla bien marcada. Exactamente. Eso, y nosotros buscamos un rosado tirando a fucsia, capaz que es más atractivo, pero sí. Se ha discutido mucho el tema del color del rosé. He participado en varias degustaciones y la verdad que... Color y una botella un poco más diferencial, un poco más llamativa. Eso también es súper interesante. Acá lo estuve haciendo un research hace poco. Aldi, que es uno de los... supermercados que son de la línea más baratos, más de descuento, digamos, que hoy obviamente por la razón económica en que estamos pasando también han crecido bastante, y como ven que esta tendencia y que digamos que la economía va a estar mal por un par de años, el Reino Unido acaba de entrar en recesión. No somos los únicos entonces. No, tranquila, acá estamos todos. No somos tan originales entonces. No, sí, yo creo que... Y encima todavía nosotros no oficializamos el Brexit. Eso es a partir del 1 de enero del 22 y ahí nadie sabe qué nos va a pasar. Pero bueno, seguimos para adelante. Por ejemplo, Aldi ha buscado un montón y el otro día yo estaba buscando, por ejemplo, el range que tienen ellos de rosé porque quieren incrementarlo. Y uno de los temas fundamentales que te destacan también es la forma de la botella en el rosé. Quieren buscar algo que la diferencia un poco también, que eso es importante en el rosé. Pero sí, eso también es algo que pega bastante. ¿Y qué sigue ahora después de la pandemia para los consumidores? ¿Vamos a seguir con todo esto de online como hablábamos recién?
van a volver de a poco, vamos a volver a ustedes, por ejemplo, a mucho a salir a los pubs. ¿Qué creen ustedes, los expo managers? ¿Cómo se lo plantean? Bueno, acá es como que justo hoy salí a caminar con una amiga mía que también ella trabaja en la industria y como que todos decimos te lo tomás día por día. Ella ayer me contaba, fue la primera vez que fue a ver clientes y que le resultó hasta raro porque tenés que tener cierta distancia, tenés que tener, depende de donde estés con la máscara, le pierde un poco el encanto a lo que hacemos. Lo otro que nos pasa a todos es que sí, el Reino Unido está abriendo y lo que todos sabemos es que lo que el gobierno va a tratar es no volver a ponernos en lockdown y están tratando muchísimo de incentivar la vuelta a consumir y a los restaurantes y a los pubs, porque es una de las industrias que genera mayor ingreso para el país, digamos, por el turismo, porque la cultura que tenemos acá de salir mucho, de ir al pub, de comer afuera, de juntarte con amigos afuera, es la restaurantes, hospitality, está súper afectada. Entonces, hay muchos programas, un programa muy interesante del gobierno que te da, ¿no? Te paga el gobierno el 50% para que la gente vaya y coma afuera y consuma. Eso lo están haciendo. ¿La gente está con miedo o quiere salir realmente? Lo que pasa también es que se ha cambiado, y es lo que están diciendo, ha cambiado un poco la geografía, cómo nos movemos. O sea, yo veo Londres y para mí es divino porque está vacío. A veces Londres estos meses es horrible, pero, o sea, horrible. Es muy lindo, pero está lleno de turistas. Cuando vivís acá está lleno de turistas y que caminan por todos. Verlos sin turistas es otra cosa, es extrañísimo, te da como hasta un nudo en la panza, pero empezás a ver que la gente quiere empezar a salir, pero hay mucha menos gente. Hay mucha gente que se fue a vivir a las afueras y que ahora, porque todos podemos trabajar online, no va a volver. Hay muchas de las grandes empresas que tienen sus oficinas en el centro de Londres que ya han avisado, lo decían esta mañana en la noticia, las top 50, las 50 empresas con sus sedes en Londres, no le van a pedir a los empleados que vuelvan hasta quizás marzo del 2021. Y eso afecta mucho todo lo que es las alrededores, ¿no? También comer afuera, todas esas cosas. Ese consumo se va a ver muy afectado, entonces está mucho, digamos, el empuje. Lo otro que nos afecta es que, bueno, yo con mi trabajo también, yo estoy en el Reino Unido, de juntarte con la gente, pero con el resto de mis países en Europa, bueno, estaba viendo, por ejemplo, que cuando abrieron hace 4 semanas atrás, quizás tener una reunión en Holanda, de repente nos ponen que si yo voy a Holanda por el día tengo que quedarme 14 días en cuarentena cuando vuelvo. Entonces, claro, cuando tenés esas limitaciones, hoy por hoy, como te digo, lo tomamos día por día. Lo que estamos todos planeando es que quizás el resto del año va a ser así, va a ser online. Mucha gente se lo toma como, bueno, que es un año muy particular, todo el mundo entiende que no solo nos ha afectado, digamos, como la forma en que vivimos en sociedad, pero que todos los países se han visto afectados económicamente. Recién acá, en muchos de los países en Europa, el efecto total se va a empezar a ver a partir de octubre, cuando los gobiernos saquen todo el apoyo que están dando muchas de las empresas en tema de apoyo de sueldos a muchos de sus empleados, y ahí se va a ver el gran nivel de desempleo, entonces también va a afectar el nivel de consumo. Entonces yo creo que a partir de octubre, noviembre va a ser muy interesante, creo que es lo que vamos a ver. Igual, como digo yo, y te lo hago muy cortito, o sea, es una mentalidad totalmente distinta a la que somos nosotros en Sudamérica y en Argentina. Son países que no están acostumbrados a vivir con inestabilidad de ningún tipo, y hoy tienen un pánico terrible, hoy piensan que se acaba el mundo más o menos, y como son acá y con la base que tiene este país, la economía se recupera mucho más rápido, y quizás en un año, no es que se olvidan de esto, pero van a estar consumiendo igual que estaban consumiendo en diciembre del 2019. Ojalá, ojalá. Y ¿consumen bebidas alternativas, por ejemplo, las hidromieles o todo ese tipo de ahora que se están haciendo también un poco más conocidas, un poquito más sólidas? ¿Son consumidores? ¿Qué es hidromieles? Eso no lo conozco. Bueno, vinos a base de miel, por ejemplo. Creo que, no. Acá esto no lo he visto, lo ves más en lo que es sidras, combinaciones con ampliación en otro tipo de, pero ahí hay una modificación. Probé hace poco lo que sí está empezando a pegar un poco y que se está haciendo más investigación, pero de vuelta lo he visto más en lo que es los países nórdicos, Suecia especialmente, son cuando buscas vinos, si los podemos llamar, no alcohol, sin alcohol.
Y ahí es Claro. donde empiezas a ver las variaciones con las berries y hacer con los berries, con blueberry o blackberry. Y probamos un par de vinos de alemanes y franceses a base de berries que son súper interesantes y que están muy buenos. Eso Bien. sí. Y acá hay una pregunta de Federico González, que ¿qué opinión tenés sobre el mercado asiático específicamente, de Asia Oriental, sobre el vino argentino o el mendocino? Ahí ¿Tenés? voy a tener que pasar porque yo nunca he trabajado en Asia. Mi Ah, bien. experiencia es basada en Europa y siempre en Europa. Me hubiera encantado, pero por ahora me No te dedico tocó. 100% a Europa. Sí. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Para ir cerrando, Ine, bueno, ¿qué expectativa tenés vos de tu nuevo lugar de trabajo, de tu nueva bodega y sobre todo de tu lugar de origen, ¿no? Salir a vender donde vos vivís, donde sos. Y no, como te dije antes, súper interesante para mí. Creo que eh, el proyecto en el que se está embarcando Luigi Bosca es súper interesante y creo que eso me atrajo a aceptar trabajar con Argentina y con una sola bodega. Yo creo que de la forma que he hecho mi carrera los últimos años siempre he trabajado con un portfolio de bodegas a mi cargo. Es la primera vez que trabajo para una sola bodega y para Argentina. Es una experiencia súper interesante. Tengo un equipo de gente increíble que han sido de 100 conmigo, porque como te digo, por las circunstancias, ha sido toda a distancia y me han recibido en el equipo como, bueno, como esa cosa que tiene Argentina y los latinos que no sé cómo se deciría, embraced de una manera increíble y me he sentido muy incluida muy rápido y tengo un equipo que me ha ayudado mucho a esta transición y a pasar. Tengo esas cuestiones culturales que es muy gracioso. Soy argentina, pero yo he trabajado toda mi vida en Europa, entonces mi forma de trabajar quizás es muy europea. No estoy acostumbrada a que todas las conversaciones sean relacionadas al fútbol y que todo ejemplo de lo que hablamos sea con un link futbolístico. La informalidad con la que hablamos a veces, me había olvidado que en Argentina éramos así, yo no estoy acostumbrada. Un desafío y suena tonto el tener que escribir todos mis mails, muchos en español, tampoco estaba acostumbrada, pero nada, estoy súper contenta, me parece que de vuelta como te digo yo, representar a Argentina siempre lo he hecho, aunque estaba vendiendo a otros países, cuando decís que soy argentina, la gente, Argentina me encanta, voy a ir, ¿de dónde? Que es un país que la gente se enamora. Atrae, sí. Sí. Y acá hay una pregunta, ¿se comercializan los cosechas tardías, los Let's Harvest? En Europa sí se consumen. Sí, tienen esa cultura porque por la forma en que si vas a hacer una comida completa tenés el momento para tomar los Late Harvest, tienen un cierto, tienen un lugar que la gente los entiende. Y además hay mucha gente que le gusta, especialmente las mujeres, como vos lo decías antes, un poco ese vino un poco más dulce. Entonces sí hay espacio y lo entienden. No es un mercado enorme, pero sí hay espacio. Bien. Y lo que dijiste recién otra pregunta de Cecilia, de los vinos de Blackberry que dijiste, que son vinos sin alcohol o de bajo alcohol, ¿a qué te referías cuando dijiste eso? No, cuando probamos los de berries son vinos sin alcohol. Ajá. Y lo venden como exactamente eso, son vinos sin alcohol. Lo venden como vino. Es raro igual que lo tengan relacionado al vino, porque no, si no tenés alcohol, no es una bebida alcohólica. A ver. Los países nórdicos buscan mucho eso, lo que es el bajos de alcohol, pero también lo que son sin alcohol. Entonces, bueno, los de berry, eso. Lo que es interesante es que de repente empiezan a buscar características similares a cuando vos estás tomando vino. Buscan taninos, buscan ciertos aromas o ciertas cosas que también vos puedas combinar. Y por eso, Teo, fue súper interesante el tasting, porque empezás a encontrar esas similitudes con el vino. Empezás a tener y también el tema de los destilados, consumen destilados. Sí. Consumen mucho ahí, es frecuente, es un consumo más masivo. Sí, por lo que se ve, generalmente sí. Sí, específicamente, ¿cuáles No, acá Paula preguntó sobre el consumo de destilados. Supongo que, no sé, qué destilado será, pero capaz que habla de los whisky, de los... Sí. A ver, sí, o sea, obviamente ese mercado es
es gigante también, tiene un peso súper grande, especialmente en un país como este, donde, bueno, tenés Escocia, o sea que el whisky también tiene un peso muy grande. El vodka también tuvo su momento, pero lo que en los últimos años se ha llevado todo y sigue creciendo de una manera exponencial y no para es el gin. El gin, acá también. Es una cosa que es a otro nivel, Sí. donde es un país que culturalmente y de años, te puedes ir 100 años atrás, el gin ha siempre sido parte de gin and tonic, que es la bebida por naturaleza, que para terminar el día, gin and tonic es como tomarse, pasan de una taza de té al gin and tonic, así de simple. Y acá, perdón, porque ya se nos va mucho, sino el tiempo. Me trabé. ¿Existe el sommelier? ¿Está bien enmarcado la figura del sommelier? ¿Lo capacitan el sommelier, lo de las bodegas? ¿Cómo es el tema de los sommeliers? Muchísimo, y tener una muy buena relación con los sommeliers es súper importante. Necesitas tener esa llegada, porque en el fondo son ellos quienes al final van a terminar vendiendo tu producto. A veces también lo necesitas porque ellos son los que hacen la selección de qué es lo que van a poner en una lista de vino. Entonces, mi trabajo también es mucho eso, establecer esa relación con los sommeliers, facilitarles cosas a ellos, trabajar en conjunto con ellos para que quieran representar y que en el momento que tengan que ofrecer un vino, pasen a ser lo tuyo y no lo de otro. O sea, las relaciones con sommeliers es súper importante, pero tienen un poder y un peso muy grande ahora. Y creo que también ha cambiado muchos años y que todo va por el tema de social media y todo lo demás. Antes nosotros nos fijábamos en, cuando decías quién te pone las tendencias, mirábamos un par de periodistas, si puedes decir, y esos eran los que todos leíamos, los que todos escuchábamos y lo que ellos decían era la ley. Hoy con social media hay una nueva tendencia y tenés un montón de sommeliers y todos que pasan a ser estrellas a través de esto y que tienen muchos más seguidores y mucho más pegada a través de esto. Entonces, tener conexión con ellos es súper importante. Bien. Bueno, ya hemos cumplido el tiempo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, agradecerte a vos, Ine, principalmente por contarnos toda tu experiencia, que para mí ha sido súper enriquecedora. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar en estas charlas que hemos empezado con la Facultad de Ingeniería y Enología. Y nada, espero volver a contar con vos en alguna otra charla, Ine. Para tus alumnos, sí. Para mis alumnos, que son todos los que están acá. Sí, y bueno, nada, seguramente te esperé en diciembre, por acá, por Argentina, si Dios quiere, y se reactivan todo un poco más, los vuelos sobre todo. Espero verte acá en diciembre, y si no, seguramente te vuelva a molestar para tener alguna otra charla con mis alumnos. Dale. Bueno, no, muchísimas gracias y espero que haya servido. Y nada, de cualquier cosa le preguntan a Anita y si los puedo ayudar en algo más, acá estoy. Así que no. Hemos grabado la charla, así que después la vamos a subir. Así que nada, solamente agradecer, mandarles un saludo a todos los que hoy nos acompañaron. Los esperamos en la próxima charla, que va a ser el 3 de septiembre. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Inés, gracias. Listo. Adiós, buenas noches. Chao, que estés bien. Chao.